Buenas. Buenas, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien, buenas Bueno, tardes. ¿Qué tal, profe? buenísimo. Bueno, ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? bien, bien, Escucho. muy bien. Muy Bueno, contento. muy contento. ¿Por qué, Felipe? No, por nada. Ya se puede ir a tomar café al No. bar, ya todo. Ya está, ¿eh? Hola, Adri, querida, ¿cómo andás? Bien, parece que hoy pude. No es fácil esto. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. No, todo tranquilísimo, che, todo bien, acá. Llegando a Villa Media de la clase, de esto, del otro, nada, todo bastante bien, todo bastante bien. Sí, estamos campestres esta cuarentena. Sí, sí, nos ha agarrado todo, che, tal cual, sí, sí, sí. Nos ha agarrado completito la cuarentena, completito, completito. Algún día volveremos a la seminormalidad. Bueno, che, chiquillos y chiquillas, chicos y chicas, chiques, como dicen ahora todos. Vamos a ver qué decide la UNR, quizás lo que decíamos la semana pasada, quizás después de la de la vacación de invierno puede haber examen eh, en persona. No sabemos todavía cómo, pero bueno. Bueno, esperemos tener la oportunidad de rendir. ¿Ya está, la tenés toda estudiada, Felipe, ya? Me falta empezar, pero sí, sí, ya Bueno, casi, ya casi. Pero la voluntad está, que es lo primero. lo más Por algo se empieza. Lo más importante falta, bueno, no es nada, no es nada. Todo se puede solucionar sentándose a estudiar. Usted imagínese que yo había empezado a estudiar con Lara Sí. en el 2014. Ah, bueno, Pero vení, Lara se claro. recibió ya. Y ahora ya Claro, está. yo dejé, recién retomo y ella termina. ¿Qué Muy bien, diferencia? Terminó, sí, sí. Terminó, sí. Sí. bueno, muy bien, muy bien. Che, ¿y el resto está estudiando? ¿No está estudiando nada? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ninguna onda? Silencio. ¿Profe? Sí, sí. La va a ir resumiendo, Leyendo. estudiándola, la vengo yo. Pasa que es tan difícil sin tener la fecha. Sí, sí, porque siempre se deja todo para el último minuto, para el final. Bueno, es complicado, es complicado. Sí, 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 sí. Somos hijos del rigor, nos gusta tener el látigo. Si no Tal tenemos el látigo cual, atrás tal corriendo, cual. no hacemos nada. Sí, tal cual, tal cual. Es así como vos decís, Felipe. Sí, sí, es así como vos decís. Ahí se conecta el doctor Frugoli. Martín, ¿cómo va? Hola, Tincho. Ahí Quedó va, querido. congelado el doctor Frugoli. Hola. Martincito. Martín. Doctora Musi, ¿usted tiene un bretón de mascota de perro? Tenía mi perrita, mi dona. Ahora tengo una cosa sacada de la zanja. A ver, espera. Ahí. Oh, mi amor, mirá. Doni, para la cámara, Doni. Ahí está, durmiendo. Pero esa es la que tengo ahora sacadita de la zanja, pobrecita, es cruza, es medio como un gremlin. Vaya a saber cómo viene la onda. Claro, Pero claro, me queda llegar había visto la foto que tenía un bretón y yo también tenía uno hace muchos años, también falleció. Sí, tenía, Y sí, tenía esta se llama Doni, somos re originales, esta se llama Doni y la otra se llamaba Donna. No sé, desgaste neuronal, pero sí, después de muchos años, porque dije que nunca más iba a tener mascota, pero bueno, el que es perrero y bichero no tiene salida, vino sacadita de una zanja mínima, al principio parecía un quiz, pero no, después terminó ladrando, así que debe ser. Ahí la tenemos en la vida sacrificada. Ahí está, sacrificadita, sacrificadita. Doctor qué Frugoli, lindo ¿está tener en vida de línea? perro. ¿Va a dar clase o está colgado? Martín. Está colgado.
No, veo que no le anda el equipo. El equipo de Quedó comunicación del doctor Flores Parece yo. Sí. no funciona, no funciona. Está ¿Cómo como- están? No, me había desaparecido directamente el programa. Martín, che, Hola. ahí, no, ahí estás bien. ¿Estás vivo? Che, chicos, chicas, bueno, nada, ahora empezamos a dar clases, ya sé que esté Martín, si no comenzamos nosotros, Adri. Anuncios parroquiales, como decís vos, Adri, siempre, mañana la última clase, Hola. Ahí está. la última clase, después eventualmente nos tomamos 10, 15 días para que ustedes afirmen algún conocimiento y designamos alguna clase de repaso de acá a 2 semanas. No, son las otras. Pero yo de qué lado. Vení, no pasa nada. Me queda un audio abierto que no sé de quién es. Niños, Sí. niñas. Tengo un audio abierto. Hola, perdón, es mío. El tuyo. Bueno, está buscando un Ah, lugar bueno. con señal. Busca, a ver, como el chico que rindió la parada del colectivo. Estamos buscando un lugar físico porque no había. Pobre Martín. Bueno, como les decía Ezequiel, después iremos dando alguna clase de consulta y veremos cerca de la fecha, porque la verdad no tenemos la menor idea. Ustedes no saben, nosotros tampoco, la facultad tampoco. No es fácil. O sea, virtual no va a ser, no tenemos las herramientas, es imposible. Para lo único que es virtual es para los que tienen una sola materia y se van a recibir. Y presencial es toda una complejidad, porque excepto que tomemos a 10, 15 por aula y con la cantidad que somos, más libres, más todo, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Así que nos mantendremos en contacto. Más allá de las clases, haremos alguna reunión. Ustedes estén siempre atentos al Face, que ahí vamos a publicar, y cuando sepamos algo, obviamente los primeros en enterarse van a ser ustedes. Traten de ponerles onda, no es fácil. Como decían recién, somos hijos del rigor todos, nosotros también, en la medida, o sea, que no tenés ahí la fecha límite. Pero traten, porque cuando sea va a ser de un día para el otro. Ahí sí no van a tener mucha vuelta ni mucha salida. Y acá lo que no se lleva más o menos al día, habrán visto y habrán notado, esto no se estudia en 10 días, no hay manera. Aparte van a estar con todas las materias en la misma. Así que, bueno, gente. Che, bueno, nada, como dice Adri, hoy y mañana la última clase y después le designaremos alguna clase de consulta. Los chicos o chicas de la comisión de Plan 2012 que estén, estamos al resguardo de que ustedes nos pidan la clase de consulta cuando hayan leído los primeros temas sobre el tema que quieran dar y nos lo comunican por Facebook o nos mandan todos, tienen mi teléfono celular, así que nos avisan al celular y la designamos para un día a la tardecita y charlamos los temas que tengan pendientes, no, a disposición de ustedes en realidad quedamos, porque, bueno, incluso si tuvieran dudas, temas que quieran volver a ver, alguna pequeña cosa sobre la que quieran hablar, pero necesitamos ahora que ustedes lean los temas y les surjan dudas y anoten esas dudas, y a partir de que lean y anoten esas dudas es que podemos trabajar, porque la materia prácticamente está dada, incluso los otros temas, los otros medios distintivos, que es la clase de hoy y la clase de mañana, son cosas que son relativamente sencillas y no requieren un conocimiento o son simples de ver, digamos, y que más la clase estaría más que bien, ¿sí? Así que... Doctor, una consulta. Sí, Respecto al plan 2012, sí. la parte que sería de daños, ¿qué se va a dar después de La lo que serían parte que vacaciones? sería de daños, no. La parte que sería de daños la vamos a seguir dando cuando empecemos a dar daños con la comisión de, en principio la idea era darla con la comisión de daños del cuatrimestre que viene. Es decir, a enganchar a esta, así como se engancharon en la comisión de obligaciones, engancharse en la comisión de daños, ¿sí? Un poco en principio un poco el criterio da, porque del plan 2012 yo creo que la única persona que se conecta o se sigue conectando sos vos. Creo que de todos los chicos y chicas que se querían conectar, desaparecieron todos. Yo también, profe, soy el Agustín, plan bueno, 2012. no sé si hay alguno más o alguna más, pero... Lo que pasa es que, por ejemplo, del plan 2012 el tema que surgió es que la mayoría se había notado en el horario de curso que habían puesto porque por el tema laboral no podían cursar más temprano. 2012. A ver, Karen, todos hemos visto alterado, digamos, nuestra estructura de trabajo y nuestros cronogramas
a partir de el coronavirus, digamos, ¿no? A partir de esta cuestión. Por eso nosotros hemos unificado las clases, no tiene ningún sentido dar las mismas clases 2 veces, y es lo que hemos podido hacer a partir de, digamos, lo que se puede. Insisto en lo que les dijo Cristian en algún momento, che, el plan 2012 hace 5 años, este es el 5º año que nosotros volvemos a dar el plan 2012, es decir, y como somos los únicos que lo damos, lo tienen que haber cursado sí o sí con nosotros, ¿sí? Lo que significa o que lo cursaron en algún momento y por lo tanto ya tienen la base, o deberían haber tenido la base, o bueno, si no lo cursaron se engancharán y si no pasarán a plan 2016 porque este es el último año que se dicta, ¿sí? De todas maneras, obviamente, estamos a disposición si ustedes van adelantando cualquier texto que estudien, el que sea, pero puede Sí, ser profe. sola, o el manual, o sea, nosotros hacemos, ustedes dicen, bueno, tales días leímos tal tema y tal tema, fantástico, organizamos una reunión entre nosotros, aunque seamos 2, 3, no hay ningún inconveniente, pero sí necesitamos que ustedes tengan los temas leídos antes. Entonces, por ejemplo, ustedes un día dicen, bueno, vimos Daño entero, listo, nos juntamos 40 minutos, pero no tenemos que darles todo, sino que ustedes tienen toda la idea, nosotros sacamos las dudas, profundizamos, vemos cómo viene la mano, sin problema. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo, entonces, en decir, esta semana, mira, ¿cuántos son? ¿2? 4. 1, 2, 4, Yo 5. no sé cuántos somos acá. 3 o 4 son. Agustín, Karen, Ignacio Ferreira, Agustín del Pino, Karen y César Caligari. 4. Ármense un grupito y hacemos así. Entonces ustedes dicen, bueno, listo, esta semana estudiamos antijuridicidad, listo. Entonces, ya el jueves de esa semana armamos una reunión a las 20 y hablamos de antijuridicidad y sacamos antijuridicidad entera. Entonces, va a ser más productivo para ustedes y para nosotros. Así, medianamente la pueden llevar en un mes a una reunión semanal, liquidamos los temas, porque Daños no es obligaciones, es muchísimo más corto. Pero sí. Si no la quieren cursar todo el cuatrimestre que viene, si no, la cursan el cuatrimestre, no hay problema. Es lo que iba a decir, che, si no cursan el cuatrimestre que viene, porque les recuerdo que mesas, digamos, como va a haber toda una reestructuración de mesas, tampoco es que están apurados por rendirla, digamos, no tiene ningún sentido que le demos la parte de daño a 4 personas, o no por no darle la parte de daño, lo que le dice Adri, che, nosotros estamos a disposición, si ustedes preparan los temas, leen los temas y dicen, che, queremos ver, incluso si lo quieren ver, digamos, hasta tienen la posibilidad de decir, mira, daño extrapatrimonial lo queremos ver a nivel de posgrado, porque queremos aprender daño extrapatrimonial porque vamos a ser especialistas en daño extrapatrimonial. Lo leen completamente, nosotros le indicamos 3 o 4 libros que se pueden leer de daño extrapatrimonial y charlamos 2, 3, 4 clases de daño extrapatrimonial. Ahí depende, digamos, a donde quieran llegar en estas circunstancias depende mucho de ustedes 3 o 4, ¿sí? Pero bueno, les insisto lo mismo, la experiencia con el plan 2012 nuestra ha sido mala. ¿Por qué? Bueno, es la 5ª vez que nosotros lo damos y siempre la misma cuestión, ¿no? Con ustedes 4, por favor, digamos, ¿no? Sino que la experiencia con el plan no ha sido buena, la verdad, desde que se modificó. Cuestiones también que tienen que ver con la cuestión de funcionamiento de la facultad y demás. Pero por lo demás estamos a disposición. Doctor Frugoli, ¿ya está conectado? Bueno, sí, perdón, disculpen, lo que pasa es que no tenía señal donde estaba y bueno, empecé a recorrer un poquito. Martíncho, bueno, nada, íbamos a empezar a hablar de otros medios extintivos, básicamente con lo que continuaba, que era compensación. No sé si vos querés avanzar, querés que avance yo, que avance Adri, querés avanzar vos, ¿cómo quieren manejarlo? Como quieran, ¿es compensación o transacción y otros medios? ¿Qué hacemos? Por el tema de compensación es de extrema importancia. Transacción me parece que es algo directamente que sí o sí tienen que manejar bueno, en realidad los dos tienen que manejar, pero digamos, transacción es algo que es del diario para el abogado y para el juez. Dale, vamos con compensación y con transacción, ¿quería avanzar? Dale. Bueno, vamos un poquito con el tema de transacción. Transacción, en primer lugar, van a ver que todos los libros de obligaciones lo tratan. Que había un conflicto de, bueno, ¿dónde va realmente, metodológicamente? Si en la parte de general, de privado general, porque puede ser un acto jurídico, de hecho es un acto jurídico, o bien va en la parte de contratos o en la parte de obligaciones. Hoy es claro desde el concepto y desde lo metodológico que se ha puesto en la parte de contratos. Ustedes abren la parte de contratos y van a ver un contrato nominado especial que es la transacción. ¿Qué pasa? Que sería bueno que cuando termine esta clase
digamos, le podamos transmitir sobre el tema de la transacción y los otros medios. Primero, los requisitos básicos y lo que puede pasar cuando uno realiza una transacción. Supongamos que, de los que veo acá rápidamente, a lo mejor Vanessa hace un arreglo con Celina. Dicen, básicamente, sí, llegué a un arreglo. ¿Qué sería eso? Llegué a un arreglo. Bueno, ahí es donde puede empezar a jugar o no la transacción. Si ustedes van al concepto, van a ver que es justamente es un contrato en el cual las partes, o sea, Vanessa y Celina, realizan concesiones recíprocas ante derechos litigiosos o dudosos. Litigioso tiene que haber un juicio, ¿no es cierto? Es decir, o puede ser que haya un juicio y que además hayan derechos dudosos, o puede ser que solamente sea una cuestión de derechos dudosos. ¿Dudosos de qué? Y puntualmente puede ser hasta incluso de una cuestión de solvencia, una cuestión de riesgo judicial, una cuestión de si tiene o no tiene realmente derecho a determinada cuestión, es decir, cualquier relación jurídica. Cualquier relación jurídica. El principio básico en realidad pasa por, bueno, ¿qué puede ser objeto de una transacción? Básicamente todos los derechos transigibles, o sea, no podrían ser objeto de una transacción si vamos a una cuestión indisponible, ¿no es cierto? Una cuestión de orden público. Por ejemplo, yo no podría transar sobre una situación de familia, no podría transar sobre un derecho de alimentos, no podría transar sobre un derecho irrenunciable, por ejemplo, de determinada persona vulnerable. ¿Bien? Lo que vemos acá es general dentro de lo que es civil. Aclaro esto ¿por qué? Porque si hacen una transacción a nivel laboral o a nivel consumidor colectiva, tiene además otros requisitos. A nivel laboral requiere una homologación, requiere unas, digamos, pautas puntuales que da la ley de contrato de trabajo. A nivel consumidor, cuando es una cuestión colectiva, se requiere intervención del Ministerio Público Fiscal, que es el que, digamos, controla el cumplimiento de la ley. Se requiere también una homologación, ver cómo intervinieron los consumidores dentro de esa transacción y fuera también, de acuerdo a si tiene efectos o no contra los demás. Es decir, ya ahí requiere además otro tipo de requisitos. Después, algo que uno siempre correlaciona en temas de transacciones, bueno, ¿qué pasa? La relación que puede, y ocurre muchísimo en la práctica, por eso los planes de estudio hoy tienen mucho esto de práctica profesional, porque no lo dejamos solamente librado, y esa es la mirada que siempre le damos, bueno, con Cristian, con Ezequiel y con Adriana, la mirada de decir, bueno, esto no es un libro ni una lectura de un libro, sino que se ven temas prácticos, además de dudas de ustedes, y tratamos de despejar todo este tipo de cuestiones que pueden ocurrir. Por ejemplo, la relación entre transacción, lesión y cláusula penal. Uno cuando hace una transacción dice, bueno, para el supuesto caso en que no se cumpla, una parte o todas, eventualmente voy a hacer algo, fijo una cláusula penal, moratoria o compensatoria o las dos. ¿Bien? Eso daría cierta seguridad cuando uno dice, bueno, está bien, supongamos que es un derecho litigioso, se hace una transacción y dicen, bueno, pero venía bien en el juicio a lo mejor, ¿y qué pasa si después no cumple la transacción? Porque si vemos la transacción es un modo de extinción de las obligaciones también, porque si se transó y se cumplió con esa transacción, las obligaciones dentro de ese contrato se extinguen. Bien, pero esto no quiere decir que la transacción misma no haga nacer nuevas obligaciones. Puede ocurrir, y de hecho muchas veces ocurre. Se hacen concesiones recíprocas, las partes ceden y conceden determinados derechos o facultades también. ¿Y para qué? Para llegar a este arreglo extintivo. Es decir, bueno, termino con esto, bien, termino con este derecho litigioso, termino con este derecho dudoso. Entonces, generalmente beneficia a las dos partes. Y por eso dicen, bueno, transamos sobre tal cosa. Es muy amplio, no se queden con la parte conceptual de transacción, porque si bien es un contrato nominado, a veces puede ocurrir que no encaje en el concepto, lo cual
generalmente va a encajar, porque derechos dudosos o litigiosos podríamos decir que son la mayoría. Si no encaja, en todo caso podría ser un contrato innominado, ¿bien? Entonces, ahí está también la creatividad, ¿no es cierto?, del abogado o de las partes en decir, bueno, está bien, hacemos determinadas concesiones recíprocas, siempre tiene que ser recíprocas, no que una parte solamente ceda o conceda determinados derechos o facultades, sino que tiene que ser recíproca. Algunos agregan un poquito más y dicen, bueno, además estas concesiones recíprocas tienen que ser de alguna manera igualitarias o por lo menos no abusivas de un lado, que eso ya iría a otra cuestión de eventual nulidad, quizás una nulidad relativa, quizás una nulidad absoluta. Acuérdense siempre de este cuadrito, digamos, mental que uno hace y dice, bueno, acto jurídico, obligaciones, contratos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siendo un acto jurídico, siendo un contrato y teniendo obligaciones adentro de esta transacción, puede ocurrir que o bien haya un vicio de la voluntad, supongamos lesión, fraude, simulación, o bien, un vicio del acto jurídico, o bien haya un vicio de la voluntad, que también puede ocurrir, violencia, error esencial, puede ocurrir. Todas estas cuestiones que vimos, que ya digamos, todos ustedes también lo saben, lo vieron en la parte de derecho privado, también son aplicables. Lo mismo, capacidad, ¿qué capacidad tengo que tener para hacer una transacción? La capacidad para disponer. Algo esencial entre este arreglo o transacción que eventualmente hicieron y puede ocurrir que Vanessa tenga o no un conflicto con Celina, es, bueno, ¿y qué pasa si Vanessa o Celina se arrepienten? Bueno, y ahí está algo fundamental en el tema de la transacción, que es la forma. Es un contrato formal. Es decir, ¿cuál es la forma? Bueno, por escrito, es la exigencia legal directa, y después hay que distinguir, que esta distinción también es importante, si es o no una transacción judicial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si es judicial tiene un requisito más, que a veces algunos colegas pasa que se agarran la cabeza. El otro día una anécdota, ¿no? Pero una colega me dice, mira, llegamos a un arreglo con la contraparte y bueno, ya está terminado. Resulta que no estaba del todo terminado porque era judicial, era derechos litigiosos. ¿Qué pasó? Bueno, una de las partes se arrepintió y directamente desistió y dijo, no, yo ahora no firmo nada, yo ahora no presento nada, a pesar de que ya habían llegado a un acuerdo, incluso por escrito, pero en forma privada. ¿Qué requisito faltó? Y en la transacción judicial se tiene que presentar en ese juicio la transacción. O sea que la forma escrita, si es transacción extrajudicial, basta con eso. Bien, documento público, documento privado, firmado. Ya está. Ahora, si es judicial, ahí tiene un requisito más, porque si no se arriesgan a este ejemplo que ponemos de Vanessa y bueno, la otra chica que se acaba de ir, no, Celina está ahí al costado, apareció, se arrepiente, se puede desistir hasta tanto no sea presentada judicialmente. Entonces, acordarse siempre, cuando es transacción judicial, además tengo que presentarla a juicio, a ese juicio puntual. Tengo que presentar el papel escrito ahí, transaccional, sí. Agrego una cosa ahí, que además de presentarla a juicio, la presentación, después en algunos casos requiere un acto judicial, que es que los jueces homologuen, y entonces la presentación de la transacción judicial también tiene un sobrecosto, que a veces es el pago de sellado, el pago de las cargas del litigio, el pago de los honorarios profesionales. Por eso muchos abogados, muchos profesionales le esquivan a la transacción judicial y prefieren tratar de transigir por afuera, o de transar pero no presentar, o de presentar pero que no saquen la homologación, digamos. Pero bueno, esto tiene que ver con el hecho de que si los derechos, además de ser litigiosos, están judicializados, el hecho de que encaraste un juicio significa que tenés un sobrecosto. Perdón, Martincho, me enganché con eso que siempre queda. No, claro, es justamente interesante la acotación. ¿Por qué? Porque acá vemos del derecho de fondo, pero es cierto, cuando uno presenta esta transacción y dice, está bien, yo cumplí con el articulado y lo hice,
Pero después hay que ver el tema del derecho de forma, en donde cada código procesal requiere además determinadas cuestiones. Siempre, recuerden esto de que tanto se repite, pero a veces no se aplica mucho, pero el diálogo de fuentes, no es que son todos derechos apartados y no se comunican entre sí, no. Tengo una transacción, tengo que ver la parte procesal, tengo que ver la parte impositiva, que es la que recién acaba de decir Ezequiel, con lo cual ahí también existen requisitos de acuerdo a cada código procesal y legislación provincial. Bien, o sea que ahí, además de haberla presentado, tengo que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, como bien decía Ezequiel, puede ser pago de aportes, determinadas cuestiones impositivas, ¿no es cierto? Y bueno, es cierto, a veces ahí incluso se presenta otro tipo de actos jurídicos, quizás a veces se hacen un desistimiento. Ahí ya entramos en el área procesal e impositiva para ver, como siempre, la evaluación costo-beneficio. Cuando digo costo-beneficio, en general, ¿no? Costo-beneficio no me refiero solamente a lo económico, sino a qué conviene y qué no conviene desde lo jurídico y desde lo económico también. Después, sí, te escucho, te escuchamos. Eso, Martíncho, perfecto. Dale, tal cual decía nada más. Dale. Chicos, ¿alguna duda hasta ahora? Vamos siguiendo el tema de transacción. No, sí. Agustín. No, está bien, dije, no hay duda. Bien, bueno, mejor. Igualmente estamos en derechos litigiosos o dudosos, o sea que si hay duda estamos bien parados. A título de chiste. Bueno, después otra cuestión que también resulta interesante es cuando hablamos de la parte referente a los efectos de la transacción, ¿no es cierto? Y antes de pasar a los efectos, cuando uno verifica las nulidades, puede ocurrir que dentro de la cláusula determinada que se pone en la transacción, que esa es otra cuestión, uno dice, bueno, está bien, pero pongamos una clausulita penal para cumplir. A veces va a ocurrir que se hace una transacción y una de las partes es más fuerte que la otra, entonces dice, no, está bien, cláusula penal no. Bien, podría servir quizás un mail, un correo electrónico en donde uno dice, bueno, intenté poner la cláusula penal, no se puso, y ahí por lo menos tener la posibilidad de después ir por la vía de contrato predispuesto o contrato de adhesión. También podría llegar a ser. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando uno hace una transacción, sobre todo grandes compañías, también suelen negar la posibilidad de tener un poder de negociación sobre el tema de las cláusulas dentro de esa transacción. Bien, incluso hay algunos contratos transaccionales que ponen, usted como abogado directamente se responsabiliza y dice que no hay vicio de lesión. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Puedo reclamar igual la lesión ahí o no? Si decimos que la transacción extingue la obligación, esa es otra cuestión. Juana. No, porque es una cláusula abusiva. Claro, ahí podría ser un argumento importante ahí decir, como dice Juana, mire, eso fue una cláusula abusiva. Bien, obviamente tendría que acreditarlo de alguna manera. ¿Cuál es el efecto fundamental? El efecto fundamental es la extinción de las obligaciones. Por eso decimos, la transacción es un modo también, un modo más de extinguir las obligaciones. Antes estaba directamente en el código, en la parte de, creo que era el 7 Adrio o Ezequiel, el 724, creo que era, donde directamente lo nombraba como extinción de las obligaciones. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los modos extintivos de las obligaciones? Compensación, transacción, novación, renuncia, remisión de deuda, prescripción también. Es decir, transacción sería uno más. Nada más que la diferencia es que acá está como un contrato nominado a partir de agosto de 2015. Bien. También hay algunas críticas sobre el tema de por qué es tan limitado el concepto de transacción, por qué habla de dudosos, podría estar en la parte general y no decir derechos dudosos. Bueno,
Y creo que el anteproyecto de Yambí es 1954 y también ahora el anteproyecto que presentaron Pizarro, Rivera y bueno, un comercialista, en donde también lo fijan en la parte general y ni siquiera piden que sea dudoso, sino que basta con que sea una cuestión litigiosa. ¿Bien? Puede ser, lo digo esto porque ustedes siempre que estudiamos la parte, digamos, normativa, vemos que va cambiando. Entonces, no atarse tampoco a un tema conceptual normativo, que la parte de conceptual siempre queda para la doctrina, en definitiva. Por lo menos ya desde la nota de Vélez, a pesar de que siempre vemos en las leyes también definiciones, sirven. Por ahí podríamos pasar un poquito ahora, no sé qué tiempo nos queda, Ezequiel. 9 minutos. 10 minutos. Podríamos ver quizás confusión y dejar para mañana compensación. Vale, perfecto. Bueno, confusión y compensación. Vamos a hacer una mirada un poquito rápida sobre el tema de confusión y compensación. Empiezo por la última, compensación. La compensación también hay que verificar que sean deuda, los requisitos que exige el código, ¿no es cierto? Que sean obligaciones homogéneas, que sean obligaciones de dar. ¿Y qué ocurre? El sujeto activo y el sujeto pasivo, ahí se llegan a confundir porque, por ejemplo, A le debe a B 200 pesos y B le debe a 100 pesos. Entonces, ¿qué se compensa ahí? Quedaría debiendo 100 pesos B a A. ¿Me siguieron ahí? Es decir, se compensa hasta el resto de lo que queda con el deudor. ¿Me explico o lo digo de otra forma? Me parece que hice lío. No, está Sí, perfecto. se entiende. Che, para que tengan presente, es como cuando iban a la secundaria hacían una cuenta crédito-débito, solo que en vez de ser de una misma persona, son de personas diferentes. Entonces, se compensa hasta la deuda de la menor. ¿Por qué? Pues no tiene ningún sentido que si yo le debo 1.000 pesos a Adriana o a Martín, y Martín o Adriana me deben 500 pesos, yo le dé 1.000 para que ellos me den 500. Directamente cancelamos, compensamos hasta los 500 y pagamos la diferencia. ¿Sí? Una cuestión práctica, básicamente. Ahí está, ahí se entendió mucho mejor. Bueno, gracias por el rescate. Bueno, la compensación puede ser judicial, legal o convencional. Bien, esto es como que siempre hay repetición al respecto, es bastante fácil de descifrar. ¿Qué les parece? ¿Judicial cuál es? Obviamente, ¿no? La que fija el juez. Sí. Exacto. La legal es cuando la ley lo dispone. Muchas veces en cuestiones impositivas las normas expresamente lo dicen, que determinadas deudas y créditos se compensan hasta... y la convencional, ¿qué les parece que es? ¿Cuál sería? El acuerdo entre las partes, en la acreedor. Exactamente, muy bien, Felipe. Acuerdo de partes, tal cual. Entonces, bueno, decimos, mirá, tenemos tal deuda, que puede ser incluso de dar suma de dinero, también puede ser de dar una cosa cierta, decir, bueno, esta cosa cierta vale tanto. Y si, ¿por qué no compensamos si vos me debes esto que sale este dinero y yo te debo esto otro? Compensamos y queda hasta aquí. En sentencias judiciales también es bastante, diría que es bastante común, ¿no es cierto, Adriana y Ezequiel? Es decir, en la sentencia del juez, cuando, por ejemplo, cada una de las partes pide cosas o surge del litigio de esta pelea judicial, digamos, que hay reciprocidad en determinados créditos o deudas, y bueno, el juez cuando sentencia directamente dice, y estas obligaciones se compensan hasta acá. Bien, lo dice expresamente. Ahí tenemos un claro ejemplo de compensación judicial. Sí, es muy común, perdón Martíncho, que agrego, es muy común en las indemnizaciones de daño o en las indemnizaciones cuando se reclaman diferencias por indemnizaciones. Es decir, por ejemplo, supónganse, la aseguradora pagó 50.000 pesos y la sentencia termina reconociendo 80.000.
Obviamente que los primeros 50.000 se toman como pago a cuenta y entonces se compensa, pues digamos, no va a devolver la plata para volverla a entregar. O cuando las AFT hacen algunos pagos, cuando las aseguradoras hacen unos pagos y la deuda es mayor, digamos. La idea justamente es que, che, como nacen dos obligaciones diferentes, marcamos el límite y hacemos una cuenta única. De alguna manera este es el criterio. Y obviamente cuando existen obligaciones recíprocas también, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto y acotamos al margen, ¿no? Es de uso habitual, digamos, es una herramienta útil, es una herramienta útil para equiparar lo que se conoce normalmente como las planillas. Sí, y ahí siguiendo siempre con el tema de genérico que sería, miren, no se puede compensar cuando hay una cuestión de orden público, ¿no es cierto? Siempre las partes pueden arreglar todo lo que es disponible. Digo esto ¿por qué? Porque también con la deuda de alimentos pasa que no se pueden compensar, no se pueden compensar, salvo cuestiones particulares patrimoniales, que ahí sí, pero no podría decir, por ejemplo, un padre... no le podría decir, supongamos, o podemos hacer al revés para no caer, digamos, siempre como que la parte, hoy está más que claro que la responsabilidad es parental y que ambos tienen que prestar el deber de alimento a su hijo. Pero digo, si por ejemplo un padre dice, bueno, está bien, pero este dinero se compensa con el hijo, entonces yo en vez de pasarle alimentos hago otra obligación, no. O lo mismo, obligación de hacer y de no hacer, no son compensables tampoco. Es decir, ahí tenemos varias cuestiones que, por eso la requisitoria primera que dimos, se requiere que las deudas sean compensables. Bien, si no cumplen esos requisitos, no se puede compensar. La gran mayoría se puede compensar, salvo orden público en general. Perdón, les agrego que el 930 del Código Civil dice específicamente, ahí la deuda de alimentos, creo que es el inciso primero, no tengo presente ahora, si no es el inciso primero, es el inciso segundo, pero el 930 del Código Civil y Comercial actual, les dice las 6 o 7 casos de no compensabilidad. Además, las partes pueden establecer, por convención, que hay algunas deudas que no se podrían compensar, digamos, ¿no? Creo que es el 928, el 929, uno ahí son 7, 8, 10 artículos deben ser los de compensación, los pueden leer, son muy sencillos y van en la línea de todo lo que decía Martín. Pero efectivamente hay deudas que no son compensables. Exacto, bueno, ahí también estamos frente a un modo extintivo de obligación, lo cual vayamos a la parte general, ¿no es cierto? Si uno dice, bueno, se extingue la obligación, entonces, ¿qué pasa? Los efectos fundamentales de la obligación. Para el deudor se libera, ¿no es cierto? Esto implica que si me reclaman una deuda que está compensada, que está transada, que tiene algún otro modo extintivo, yo no tengo que hacer nada más que decir, no, miren, por ejemplo, opongo una excepción de fondo que sería una defensa en donde yo justifico que pruebo que está extinta la obligación, por lo cual me reclaman y me reclaman mal, ¿bien? Eso también da lugar a defensas que aun cuando haya un subrogado me refiero a persona, sea jurídica, sea humana, en donde también lo podría poner como defensa, ¿no es cierto? Juegan acá sí o sí los efectos fundamentales de la obligación. Después, sí podemos pasar un poquito, nos quedan 2 minutos, con el tema de confusión. Bueno, 1 minuto 30, Bien. Nada, básicamente. Sí. Nada, básicamente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Porque si no, voy a un poquito, vamos a confusión. Chicos, chicas. No, para nada, sigo. Está todo entendible. Bueno, sí. Confusión. ¿Qué pasa con la confusión? También es un modo extintivo de las obligaciones, es decir, que ocurre una persona pasa a ser sujeto activo y pasivo a la vez de la obligación. ¿Por qué se dice se confunde? Por ejemplo, que el hijo tenía un crédito, ¿no es cierto?, contra el padre, y al morir el padre quedó, ese crédito se confunde obviamente hasta el monto que le debía, y ahí en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor, con lo cual la deuda también, es decir, la obligación también se extingue. Perdón, me quedé callado.
Bueno, a ver, la extinción de la obligación produce los mismos efectos generales de principales y accesorios. Bien. A ver, no sé si Ezequiel o Ariana quieren decir algo más. No, se corta, Martíncho, nos quedan